En este video recomenzamos el tema que ya habíamos adelantado en el anterior, correspondiente a la historia venezolana, a los procesos históricos venezolanos que están comprendidos en eso que se llaman los 40 años de vida democrática, entre 1958 y 1998, y que ya antes, en la presentación anterior, habíamos aclarado que era conveniente hacerlo en distintas etapas. Incluso habíamos pensado plantearlo en dos etapas, pero creo que serán más de dos. En la conversación anterior comenzamos con el proceso de transición de 1958, momento en el cual el país lo gobierna una junta provisional, un gobierno de facto, una junta de gobierno presidida por el contraalmirante Larrazábal, era acompañado de figuras militares representativas de las Fuerzas Armadas y acompañado también de figuras del mundo civil. Esos 5 importantes venezolanos que llevaron adelante pues ese proceso de cambio fueron, en nuestra opinión, bastante exitosos. Trajeron la paz al país, trajeron la estabilidad al país y permitieron pues reencaminarlo pues hacia la democracia. Ese fue su gran legado. 40 años de vida democrática posterior. Y ese periodo pues empezó pues con la presidencia constitucional de Rómulo Betancourt, que la explicamos ampliamente, y fue seguido pues por su sucesor y compañero de partido de Acción Democrática, Raúl León. Ambos presidentes fueron electos pues por sufragio universal, directo y secreto por el pueblo venezolano. Fueron gobiernos democráticos que, encabezados por esos dos ilustres venezolanos, líderes fundamentales de Acción Democrática, y que de alguna manera representaron aquella gloriosa generación que se llamó la generación del 28. Recordemos que Leoni fue aquel dirigente estudiantil que presidió la Federación de Estudiantes de Venezuela en 1928 y junto con Betancourt, Jovito Villalba y otros ilustres venezolanos combatieron la tiranía entonces. Pues muchos años después, 3 décadas después, le tocó Betancourt en la presidencia y Raúl Leoni al frente del Poder Legislativo continuar ese proceso pues de lucha por la democracia. Y será Leoni pues quien no era un desconocido, pues era un líder fundamental del país, quien continuará pues esa obra de Betancourt entre el año 63 y 68. En esas elecciones del año 68, Acción Democrática, ya aclaramos, había sufrido un agudo proceso de división. Ya en tiempos de Betancourt, AD sufrió 2 desprendimientos. El primero, el que dio origen al MIR, al Movimiento de Izquierda Revolucionario. El segundo, el que dio origen a la llamada AD Oposición o Grupo ARS. Pues esas 2 divisiones que debilitaron bastante a Acción Democrática, aún así pues Leoni logró llegar al poder, pero con apenas 1/3 del apoyo del pueblo venezolano, es decir, la primera minoría. Por esa razón él se vio obligado a gobernar
buscando una alianza política, lo que se llamó el gobierno de amplia base, acompañados de Unión Republicana Democrática, el famoso partido de Jovito Villalba, y de el Frente Nacional Democrático, un partido nuevo fundado por el ilustre intelectual Arturo Uslar Pietri. Ese gobierno de amplia base pues será el que dirigirá el país y continuará en gran medida pues la obra de su predecesor, la obra de Rómulo Betancourt. Ya dijimos pues que en líneas generales las políticas económicas, sociales, y todo pues lo que significó pues el régimen democrático, hechura pues de esos líderes, pues lo continuará Raúl Leoni. Finalizando el gobierno de Leoni, AD sufre una nueva y desgarradora división. En ese momento estaban discutiéndose quién sería el sucesor de Leoni. Y dos importantes figuras de ese partido, el doctor Gonzalo Barrios y el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, ambos líderes de mucho peso, ambos líderes fundamentales de ese partido, se enfrentan y terminan pues dividiendo de nuevo el partido. Y cada uno encabezará pues una opción electoral distinta. Gonzalo Barrios pues encabezará pues a Acción Democrática, ya de nuevo con su tarjeta blanca y sus símbolos recuperados, y a Prieto Figueroa le tocará crear un partido nuevo que será el Movimiento Electoral del Pueblo. Esa división entre esas dos figuras fundamentales fracturó profundamente, dividió totalmente al partido, su movimiento obrero, su movimiento campesino, su movimiento estudiantil, los intelectuales que quedaban allí. Es decir, todos se deslindaron y cada uno se fue pues con una, como se dice coloquialmente, con un tolete del partido. Y por esa razón Acción Democrática pues perdió esas elecciones. En esta oportunidad, pues en esas elecciones del 68, pues será el doctor Rafael Caldera, el máximo líder del Partido Social Cristiano Copey, quien entonces logra pues llegar a la presidencia pues después de varios intentos, de repetidos intentos. En esta vez sí va a tener éxito y sí va a llegar pues a tener la presidencia. Sin embargo, Caldera llega al poder, pero igual que Leoni va a ser un gobierno bastante débil, en el sentido pues que no tenía mayoría parlamentaria propia. Caldera apenas llegó con el 28%, o sea, mucho menos de un tercio del electorado. Y sin embargo, su triunfo fue reconocido a pesar del estrecho margen de su victoria, apenas unos 30.000 votos de diferencia. Acción Democrática pues finalmente aceptó su derrota y en ese reconocimiento fue muy importante la opinión de Betancourt. Betancourt consideró que iba a quedar muy mal, iba a ser muy discutible si ellos pedían un recuento de votos y de alguna manera pues al final llegase a producirse un triunfo por un estrecho margen de unos escasos votos. Pudiera haber ocurrido eso. Betancourt prefirió aceptar la derrota y de esa manera pues dar una lección pues de acatamiento democrático pues de la victoria pues del doctor Caldera. Y de alguna manera pues Copey pues le va a tocar pues gobernar sin tener la oportunidad pues de tener mayoría parlamentaria. Pero era tal vamos a decir así, el peso político, la autoridad moral pues que tenía el doctor Caldera, que a pesar de gobernar sin una mayoría parlamentaria permanente, hubo algunos acuerdos parlamentarios para nombrar las cámaras, las directivas de las cámaras legislativas, hubo acuerdos para, por ejemplo, nombrar los magistrados como el Contralor General de la República, el Fiscal General, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y sobre todo pues para que anualmente se pudiera aprobar el presupuesto nacional. Y el gobierno pudo funcionar a pesar de tener pues no tener una mayoría parlamentaria propia.
a pesar de no hacer un pacto pues político, una coalición pues de gobierno permanente con otros partidos, especialmente con AD, pues que era el partido más importante en el Congreso, pues a pesar de eso, pues Caldera pudo llevar adelante una presidencia pues notable. En general, pues uno de sus grandes logros políticos va a ser, en primer lugar, Caldera va a desarrollar la llamada política de pacificación. Esa política de pacificación la adelanta de la mano pues, de uno de sus más importantes colaboradores, a quien va a nombrar ministro del Interior, de Relaciones Interiores, el doctor Lorenzo Fernández. Esa política de pacificación va a significar pues, un proceso lento de negociaciones, de conversaciones, de búsqueda de que los grupos que todavía se mantenían en armas pues abandonen definitivamente pues el camino de la violencia. Y fue así pues que todos los grupos importantes pues que se habían alineado pues con el Partido Comunista y con el movimiento de izquierda revolucionaria pues terminen aceptando los términos de la pacificación, se acogen pues a esa política de indultos, de sobreseimientos, de medidas de gracia pues, especiales para volver pues, a la vida legal. Muchos que estaban presos todavía saldrán de prisión, los que estaban en el exilio regresan del exilio y se convierten en ciudadanos pues, legales, y algunos que estaban pues, en la clandestinidad o que estaban todavía pues, en el mundo pues, de la violencia guerrillera, pues abandonan esa política y son sobreseídas sus causas y son anulados pues, los procesos judiciales en su contra. De tal manera pues que Caldera pues se anota un gran éxito pacificando al país. Eso fue posible, entre otras cosas, porque Betancourt había derrotado con la ayuda pues, de las Fuerzas Armadas, con la ayuda de las fuerzas policiales, con la asesoría incluso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que entrenaron y equiparon las fuerzas especiales antiguerrilleras, que fueron fundamentales pues, para explicar esa derrota completa pues, de la guerrilla. Aunque van a sobrevivir algunos pequeños focos guerrilleros unos años más, el grueso pues, de esas fuerzas guerrilleras simplemente van a quedar pues, pacificadas, como se llamó entonces. Y la mayoría de sus dirigentes pues, van a volver pues, a la vida legal, van a volver a la lucha política electoral, van a volver pues, a la lucha en los sindicatos, en los movimientos estudiantiles, van a incluso a intentar pues, posteriormente llegar a presentar candidaturas al Parlamento, a los consejos municipales en los siguientes procesos electorales. Incluso ya desde la elección esa en la cual Caldera logra su presidencia, ya el Partido Comunista había participado de una manera extraña pues, en el proceso electoral. El Partido Comunista, aunque estaba ilegalizado, aunque no podía presentarse en la lucha política legal con el nombre Partido Comunista, creó una organización que se llamaba UPA, Unión para Avanzar. Y con ese partido UPA presentaron candidatos al Parlamento, al Congreso, y lograron una pequeña representación en el Congreso Nacional. El gobierno de Leoni sabía perfectamente pues, que ese grupo tenía una estrecha relación pues, con el Partido Comunista, que eran dirigentes del Partido Comunista, aunque no eran los más notables, pero eran gente pues amiga, antiguos militantes del Partido Comunista, gente muy representativa desde el punto de vista, vamos a decir, intelectual, moral, pues, ligado pues, a ese partido. Y de alguna forma, pues, UPA, pues, fue una manera como el Partido Comunista, pues, ensayó, pues, su vuelta a la lucha legal, a la lucha de masa. Pero ahora cuando Caldera, pues, llega al poder, una de las primeras cosas que hace Caldera es, precisamente, pues, sincerar las cosas, pues, es decir, legalizar, pues, de nuevo, darle la legalidad nuevamente pues, al Partido Comunista y por supuesto ese UPA desaparece. Que su función fue simplemente servir como de fachada legal provisional pues, para la vuelta pues, a la lucha legal. Y en las
elecciones posteriores pues va a incorporarse también a la lucha electoral el movimiento de izquierda revolucionaria. Hay que decir que algunos dirigentes importantes del Partido Comunista y algunos dirigentes importantes del MIR se negaron a aceptar esa política de pacificación y van a continuar pues en la senda pues de la violencia. Pero eran grupos muy minoritarios, lo que van a llamarse pues los ultrosos, la ultraizquierda, los fraccionalistas, dirigentes comunistas como Douglas Bravo, por ejemplo, o dirigentes del MIR, pues como Jorge Rodríguez, Julio Escalona, y muchos otros más, pues van a persistir pues en ese camino pues de la violencia. Pues bien, esa situación, pues vamos a decir que fue uno de los primeros éxitos que tuvo Caldera. El doctor Caldera pues se anotó un triunfo pues con la pacificación, y en eso lo acompañaron los más importantes sectores del país, pues la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, los empresarios, los dirigentes de casi todos los partidos, pues van a saludar pues como algo positivo, pues que el país se pacificara, que se abandonara pues esa confrontación, esa violencia del pasado. Por supuesto, hubo primero que derrotar a los violentos para luego tenderle la mano y ofrecerle pues una salida política para que se reincorporaran a la lucha política. Pero no fue que si unilateralmente el gobierno pues por magnánimo les daba pues y los perdonaba, pues primero los derrotó y luego pues los acogió otra vez si aceptaban las reglas de juego. Eso fue lo que pasó. Entonces la política de pacificación, aunque algunos sectores pues la criticaron y dijeron que por qué razón se iba a perdonar a esa gente que había cometido delitos graves como alzarse en armas por enfrentarse a las Fuerzas Armadas. Bueno, en todo conflicto, pues para que tenga fin, para que se pueda volver a la paz, pues hay que establecer pues algún tipo de perdón, pues. No fue una amnistía general, como algunos lo pregonaron, pero sí se le aplicó pues el indulto, el perdón, pues caso por caso, porque se estudiaba caso por caso. Incluso personas que habían estado acusadas pues de crímenes violentos, pues esos no entraron en esa negociación, esos tuvieron que purgar una larga prisión. Otro aspecto interesante de la época de Caldera va a ser la política económica. Caldera va a aplicar una política económica en consenso con el Congreso Nacional y van a tomarse en consideración, pues se van a aprobar dos medidas trascendentes. Una fue la ley de reversión petrolera y otra va a ser la ley de nacionalización del gas. La reversión petrolera va a ser pues que una ley que va a buscar regular, que va a buscar cuidar pues nuestra industria fundamental, pues la industria petrolera. Lo que ocurría era lo siguiente: de acuerdo con la ley de hidrocarburos de 1943, se prorrogaron la mayor parte de las concesiones petroleras por 40 años y se estableció en esa ley del 43, que la promulgó el presidente Medina, se estableció en esa ley pues que 40 años después esas concesiones revertían al Estado venezolano, es decir, eran devueltas ya, cesaban pues de ser una concesión, y todas las instalaciones sobre el yacimiento pasaban a ser propiedad de la nación. Es decir, no solamente el yacimiento, sino todo aquello que contribuía pues a extraer el petróleo, es decir, las estaciones de bombeo, los oleoductos, las cabrias, es decir, todo aquello que estaba allí, todas las instalaciones pues propias de la industria petrolera pasaban a manos de la nación, sin tener que dar ninguna indemnización a los que habían usufructuado pues esa concesión durante 40 años. Es decir, se suponía pues que 40 años de extracción de petróleo ellos habían amortizado, y más que amortizado, pues la inversión que habían hecho allí.
Esa era más o menos la explicación. Pero ¿qué pasó? Que las compañías petroleras, como sabían que tenían que devolver esas concesiones en 1983, que es cuando se cumplían los 40 años de las principales concesiones acordadas hasta esa fecha, pues entonces estas compañías empezaron a no hacer ninguna inversión. Y sobre todo empezaron a desmantelar, a retirar y a vender pues, todos aquellos equipos pues, que no necesitaban. Y eso significaba pues, que al final pues, nos iban a devolver, como se dice, el hoyo vacío. Es decir, nos iban a devolver un yacimiento agotado y nos iban encima a devolver un yacimiento agotado o casi a punto de agotarse sin tener pues, las instalaciones adecuadas pues, para seguir extrayendo el petróleo. Entonces lo que se hizo de alguna manera fue establecer en esa ley de reversión pues una especie de vigilancia, pues un sistema de control para obligar a que las compañías mantuvieran los yacimientos en buen mantenimiento y que se cesara pues esa política pues nociva pues de desmantelar, de vender, de deshacerse pues de todos esos activos. Y de esa manera pues se salvó pues la continuidad de la explotación petrolera cuando eventualmente a futuro pues fuésemos a explotar el petróleo. Eso fue lo que ocurrió. Pues bien, la ley de reversión petrolera al final pues no se llevó hasta sus últimas consecuencias, porque hacia 1975-76, ya en la época de Carlos Andrés Pérez, en su primera presidencia, se llegó a la conclusión de que era preferible adelantar ese proceso de reversión. Es decir, no esperamos hasta 1983, sino que más bien se adelantó ese proceso. Y el año 75, pues, se dictó pues la ley de nacionalización del petróleo, que se hizo efectiva pues el año 1976. Y se creó la empresa PDVSA como empresa holding de todas las empresas operadoras de petróleo. En cierta forma, pues la política pues, de reversión tenía pues sus dificultades, porque uno de los problemas era que las empresas pues no se ocupaban pues de hacer nuevas inversiones en exploración, no se desarrollaban nuevos campos, no se hacían grandes inversiones, porque las compañías estaban claras, pues sí está bien, vamos a devolver los campos, pero no vamos a gastar porque no nos conviene. Esa fue la situación y por eso que se adelantó la reversión. Es decir, no fue suficiente pues, con esa ley de reversión, sino que incluso que hubo pues, que no esperar pues, hasta el final y se nacionalizó la industria antes de 1983, pues, que era la fecha tope. Pues. Claro está, por esa razón tuvieron que darle una indemnización, una pequeña indemnización a estas empresas, pues porque no pudieron, no le respetaron pues su concesión hasta el final. Pero fue preferible hacer eso, sin duda alguna. Eso fue una medida acertada, pues, adelantar ese proceso. Bueno, vamos a decir entonces que una de las leyes más importantes pues, que se dictaron en esa época de la primera presidencia de Caldera fue esa llamada ley de reversión. Y eso fue acompañada de otra importante norma, también aprobada por el Congreso por consenso, por unánime de todas las fuerzas políticas. Vamos a decir que en ese sentido, pues los partidos políticos tuvieron cierta coherencia, pues, ni COPEI, ni AD, ni los otros partidos pues, de centro o de izquierda tenían mayores diferencias en cuanto a considerar pues, que la actividad petrolera era una actividad fundamental y en ese sentido pues, había que tener una actitud nacionalista, pues, de defensa pues, de los intereses nacionales. La nacionalización del gas pues, va a significar pues, que hasta ese momento la mayor parte del gas que se producía en Venezuela se despilfarraba, se quemaba porque no había mayor uso para ese gas. Muy contadas ciudades, entre otras pues Maracaibo y otras de las zonas petroleras, recibían gas por tubería para el consumo doméstico, pero muy poco gas se distribuía en bombonas. La inmensa mayoría de los venezolanos no usaba el gas como combustible en ese entonces. Y eran más comunes las cocinas de queroseno y la gente de clase alta usaba las cocinas eléctricas. Pero el uso del gas pues no era masivo, generalizado en el país.
y la mayor parte del gas más bien se quemaba en la atmósfera. Es decir, los campos petroleros, todo el gas que no se reinyectaba en el yacimiento, pues se quemaba por seguridad. Y entonces, de acuerdo con esta ley, se le va a establecer pues, a las compañías una norma, pues, que el gas que no fuesen a utilizar en sus operaciones tenían que entregarlo al Estado. Y el Estado entonces va a convertir todo ese gas, se van a establecer por supuesto plantas compresoras de ese gas para transportar ese gas de manera segura, de forma licuada, y convertirlos entonces en la materia prima para una industria petroquímica que se va a desarrollar. Es decir, hasta ese momento en Venezuela pues no había un gran desarrollo petroquímico, a excepción de la pequeña planta petroquímica construida en los tiempos de Pérez Jiménez. La mayor parte pues de la petroquímica pues no tenía mayor uso pues del petróleo. Entonces ahora pues se van a construir un conjunto de plantas petroquímicas y de esa manera pues se va a aprovechar el petróleo ya no solamente como combustible, pues, como generador de combustible, sino como la materia prima de un gran complejo petroquímico que se establece en la zona del Tablazo, en el estado Zulia, para producir una inmensa cantidad de productos y subproductos, como por ejemplo los polímeros y todo pues lo que tenga que ver con plásticos, con resinas, con todo ese tipo de cosas, pues se van a generar pues en esas nuevas petroquímicas. Posteriormente se hace el famoso complejo petroquímico de Oriente en la zona llamada José, cercano a Puerto La Cruz. Bueno, esa nacionalización del gas pues va a ser un hito pues importantísimo junto con la reversión en el camino pues de convertir a Venezuela en un país pues que fuera mucho más allá de la simple exportación de petróleo crudo o de algunos subproductos en forma de combustible como el fuel oil o el diésel o las gasolinas. De alguna forma pues la política económica de Caldera también va a incentivar los grandes proyectos industriales que ya se había adelantado en tiempos de Betancur en la zona de Guayana. El gran proyecto pues, de Guayana, de desarrollo siderúrgico, de desarrollo hidroeléctrico, el desarrollo pues, de la industria del aluminio, todo el proceso ese de industrialización y de desarrollo agrícola pues, que venían avanzando pues, desde los tiempos de Betancur y Leoni, pues la presidencia Caldera pues le dará continuidad a todos esos proyectos. Es decir, vamos a decir pues que los gobiernos de entonces pues tenían cierta política de Estado, no se interrumpían pues las líneas maestras de esa expansión, de esa industrialización y proyectos fundamentales como es el de Guayana, o proyectos fundamentales como el proyecto petroquímico, o proyectos fundamentales como el desarrollo de una nueva agricultura pues, moderna, sobre todo en los llanos occidentales, pues van a ser pues una política, incluso la reforma agraria, que era una política pues de transformación pues del latifundio pues en darle acceso a la propiedad pues rompiendo el latifundio tradicional que lo inicia Betancur, pues lo continuó Leoni y lo continuará Caldera también. Es decir, la política de reforma agraria no se va a detener, no se va a interrumpir, se le va a dar continuidad también. Donde sí hay una diferencia fundamental entre el gobierno Caldera va a ser en lo que se llamará pues, la política exterior. La diplomacia Caldera va a romper definitivamente con lo que se llamará la doctrina Betancur. La doctrina Betancur, pues que era aquella política pues de romper relaciones con todos aquellos países que interrumpían los procesos democráticos. Es decir, todos aquellos países que tenían gobiernos militares, todos aquellos países que estaban pues irrespetando los derechos humanos. Betancur fue partícipe pues de esa política y por eso se le llamó a esa política que aplicó pues la llamada doctrina Betancur, que la continuó Leoni. Caldera pues reconociendo una realidad pues que prácticamente Venezuela se estaba quedando sin poder tener relaciones con más de la mitad de los países de América Latina que tenían gobiernos de facto, es decir, gobiernos en manos de los militares. Países como Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y varios países centroamericanos pues eran países pues donde no habían regímenes democráticos. Y Venezuela pues siendo pues,
coherente, porque esa doctrina de Betancourt había roto relaciones. Y países tan importantes vecinos, pues como Brasil, pues que era toda una potencia latinoamericana, países tan importantes como Argentina, países importantes como Perú, pues Venezuela estaba pues sin poder tener relaciones. Y Caldera, pues con un pragmatismo o una especie de política de pluralismo ideológico, como lo llamaron ellos, restableció las relaciones, pues a pesar pues de que esos países pues no tenían pues un régimen democrático. Esa va a ser una de las diferencias pues que va a tener Caldera pues en relación con los gobiernos anteriores. Bueno, Caldera va a tener serios problemas con el movimiento estudiantil. Esa es una época de mucha violencia de parte de grupos estudiantiles ultraizquierdistas, sobre todo de aquellos grupos pues, que se habían negado a aceptar la pacificación. Grupos de izquierda diferentes al Partido Comunista, diferentes al MIR que había logrado la legalización, diferentes incluso pues a grupos que habían aceptado pues las reglas de juego. Pues. Esos grupos ultraizquierdistas pues van a hacer campañas sistemáticas de solidaridad con los grupos muy pequeños, muy aislados de la guerrilla porque se negaba a pacificarse. Esos grupos van a tener una permanente agitación del medio estudiantil. Y en la Universidad Central pues, tenía uno de los focos más importantes. Esa violencia, ese enfrentamiento pues llevó pues, a que el gobierno Caldera decidiera hacer un allanamiento, es decir, con la policía y con fuerzas militares, tomaron por sorpresa las instalaciones de la ciudad universitaria y allí pues entonces apresaron pues a un conjunto de personas subversivas, pues, acusados en los tribunales, personas que incluso estaban haciendo vida clandestina, supuestamente consiguieron armas, equipos y bueno, el resultado fue que la universidad pasó prácticamente un año cerrada y hubo una especie pues de retiro de una gran cantidad de personal docente pues que estaba siendo acusado pues de ser como cómplice pues de esas actividades subversivas. Eso le trajo pues a Caldera una imagen un tanto negativa, pues entonces a Caldera la izquierda lo va a satanizar y lo va a acusar de enemigo de la universidad, de enemigo de la autonomía, de enemigo del pueblo, y ese tipo de cosas, pues, producto pues del fanatismo ideológico. Caldera, que era un profesor universitario y que toda su vida pues fue un docente titular pues de la Facultad de Derecho, era muy difícil pues que él tuviese algún tipo de odio a la universidad, pues todo lo contrario, pues según sus defensores, pues más bien Caldera le preocupaba pues ese deterioro, ese estado de casi anarquía en que estaba cayendo la universidad por estos grupos ultrosos, por estos grupos de la ultraizquierda, que tomando como excusa una cosa que se llamaba la renovación académica, prácticamente desconocían todo principio de autoridad, rectores, vicerrectores, decanos, directores de escuelas, todos fueron casi que asaltados pues, por estos grupos estudiantiles extremistas y la universidad estaba como en estado de anarquía. A eso le puso fin pues esa intervención policial, militar, judicial pues de parte del gobierno, que planteó una situación, pues la autonomía universitaria no puede significar pues, que el Estado permita pues, que se forme una especie de Estado dentro del Estado, pues, una especie de territorio sin ley, pues, una especie de territorio, una tierra de nadie, pues, donde todo el mundo hace lo que quiera, ¿no? Eso produjo pues, un debate, un enfrentamiento, incluso entre los grupos de la izquierda, pues nunca le perdonaron a Caldera pues haber tomado esas medidas duras como cerrar la universidad pues por un año. Yo incluso en lo personal pues viví ese proceso, lo experimenté pues en carne propia. Yo era estudiante de la universidad en esos años. Pues bien, Caldera entonces va por todo lo demás pues a tener un amplio apoyo nacional, y cuando va terminando su gobierno, Caldera pretende pues como hace todo buen político designar pues un candidato pues que
sea su sucesor. El candidato que él apoya, pues por parte de su partido, va a ser el doctor Lorenzo Fernández, el hombre que tuvo durante los 5 años pues, como ministro de Relaciones Interiores y fue el artífice de la llamada esa política de pacificación. Pues Lorenzo Fernández, que era un antiguo empresario y un sólido pues, dirigente de COPEI, va a ir como candidato y se va a enfrentar al candidato de ADEC, que no será otro que Carlos Andrés Pérez. En esa campaña electoral, pues, que ocurre pues, en 1973, en esa campaña pues, que le da el triunfo, pues, que le permite a Carlos Andrés Pérez derrotar de manera aplastante pues, al candidato social cristiano, Lorenzo Fernández, se producen dos estilos de campaña muy distintos, ¿no? Es decir, Lorenzo Fernández se presenta pues, como un hombre de familia, como un hombre sosegado, calmado, un hombre que llama al diálogo, un hombre que con aquella aureola pues como de un abuelo sabio, ¿no? Esa imagen no caló, más bien lo que caló fue el estilo de campaña de Carlos Andrés Pérez, pues que convirtió a Carlos Andrés Pérez en un imbatible candidato, cuyo lema era democracia con energía. Esa democracia con energía apelaba pues a un gobierno fuerte, a un gobierno que enfrentara con mucha energía, con energía de juvenil, pues. Y eso iba acompañado de un mensaje que bombardeaba pues todos los medios de comunicación, que decía, ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Con una cancioncilla pegajosa, pues, de ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Y aparecía Carlos Andrés Pérez siempre caminando pues de una manera muy veloz, casi que corría, pues, subía por las escaleras de esos barrios de Caracas de manera muy, muy rápida, subía las escaleras en segundos, ¿no? Llegaba arriba al tope de la escalera donde estaba una señora saludándolo desde un rancho, subía por la escalera, abrazaba a la señora, bajaba y continuaba la caminata pues con una energía como de un jovencito, ¿no? Y una de las piezas publicitarias que mayor impacto pues tuvo fue en la cual caminando por un barrio pues había una zona pues llena de charcos, ¿no? Y decidió no darle un rodeo pues para evitar el charco, sino que saltó pues por encima del charco. Es una especie de salto largo, ¿no? Como si fuera un campeón olímpico, ¿no? Y aquello pues impactó, pues, es decir, el mensaje visual y el mensaje oral, la musiquita pegajosa, todo aquello hacía pues que Pérez se convirtió pues en un impacto publicitario, un impacto mediático, ¿no? Sin duda alguna pues que la televisión, la radio, las piezas pues que se montaban en los cines, en las vallas publicitarias, en los afiches, en todas partes, hizo pues que la gente viera a Pérez como el hombre pues que el país necesitaba, pues un hombre que gobernara democráticamente pero con energía, ¿no? Y eso llevó a Pérez pues a convertirse pues en el presidente que derrotó pues a Fernández pues y permitió pues que Acción Democrática regresara al poder con una votación similar a la que había sacado Betancourt el año 58. Es decir, Pérez recuperó pues todos esos 20 puntos que había perdido pues Acción Democrática en el ejercicio pues de las presidencias anteriores. Y allí se comprobó pues que Betancourt tuvo razón, en el sentido pues de que no importaba porque se perdiera una elección ante Caldera, pero lo importante era recuperar el partido, recuperar la confianza de los venezolanos, recuperar la buena imagen de Acción Democrática, lograr incluso que Acción Democrática restableciera, pues se restableciera de todas esas divisiones, esas 3 divisiones que había tenido. Muchos adecos que se habían ido volvieron otra vez a Acción Democrática, se reencontraron otra vez esos compañeros del pasado y Betancourt lo decía jocosamente, adeco hasta que se muera. Era una manera de decirle, bueno, quien ha sido adeco pues nunca deja de ser adeco. Es decir, el partido se recuperó, se reunificó y se repotenció, pues. Volvió a ser el partido pues, con más de la mitad de los venezolanos pues, dándole su voto y su confianza. Entonces Pérez no solamente va a tener la mayoría como presidente,
el 50% de los votos, sino que va a tener mayoría completa y absoluta en el Congreso Nacional, en las asambleas legislativas, en los consejos municipales. Es decir, Pérez gana pues el control del país. Y es tal su entusiasmo pues que el Congreso pues que le que lo recibe, que lo juramenta como presidente, le da una ley habilitante, es decir, una especie de ley especial, mediante el cual le da plenos poderes para dictar decretos en materia económica y fiscal. Y el gabinete de Pérez se convierte en una especie de máquina, de fábrica de decretos. Cientos de decretos aparecieron en pocos meses y reformaron toda la vida económica nacional y crearon cientos de empresas, corporaciones públicas, es decir, crearon un sector estatal muy grande y poderoso, una especie de economía estatista con un fuerte acento pues, en las inversiones del Estado. Entonces se amplió, por supuesto, todo el proyecto de Guayana, se aumentó, pues creció descomunalmente, el proyecto hidroeléctrico, el proyecto del Guri, ¿no? El proyecto siderúrgico, se amplió la siderúrgica 5 veces lo que era el proyecto original. Lógicamente se hicieron grandes inversiones en aumentar la producción, se crearon nuevas plantas de producción de aluminio. Es decir, toda la economía creció exponencialmente. Ese crecimiento acelerado se le va a bautizar con el nombre del proyecto de la Gran Venezuela, diseñado por una especie de zar de la economía, pues que era el ministro de Planificación, el doctor Gumersindo Rodríguez. Ese proyecto de la Gran Venezuela, ¿por qué fue posible? ¿Por qué lo pudo hacer? Porque coincide el gobierno de Pérez con una especie de boom petrolero fiscal. Se produce una guerra en el Medio Oriente, y esa guerra en el Medio Oriente es el enfrentamiento pues, entre Israel y el mundo árabe, lleva a los árabes a hacer el llamado embargo petrolero, una especie de boicot internacional en contra de los países capitalistas occidentales. Ese boicot petrolero pues creó una especie de pánico que hizo que los precios petroleros saltaran de 2, 3 y llegaron hasta $12. Es decir, esa multiplicación, pues ese incremento exponencial de los precios petroleros, pues llevó pues a un país que tenía presupuestos de 5.000, de 6.000, de 10.000 millones, de repente va a tener un presupuesto de más de 40.000 millones. Esa bestial pues cantidad de petrodólares que nos cae, esa lluvia de petrodólares, se convierte pues en millardos de bolívares. Y esos millardos de bolívares, si se inyectaban todos a la vez en la economía, pues simplemente colapsaba la economía, pues como si a una persona que tiene 5 litros de sangre se le inyectaran 20 litros de sangre, algo así pues sería la comparación. Entonces hubo que crear un fondo de inversiones para represar parte de ese dinero, mientras la economía era capaz de asimilar pues tamaña y descomunal masa monetaria. Esa masa monetaria entonces se va a invertir, no siempre de manera muy sabia, parte de ese dinero se va a crear, pues va a financiar pues todo un proceso de transformación, construcción de carreteras, autopistas, aeropuertos, hoteles, líneas aéreas, líneas navieras, ampliaciones del Guri, ampliaciones de la siderúrgica, construcción de hospitales, escuelas, liceos, es decir, e incluso sobraba todavía dinero para hacer uno de los planes más interesantes. Yo diría que es lo que le puso como lo más destacable pues, en el gobierno de Pérez, fue que entendió que había un grave problema de recursos humanos en Venezuela y decidió así enviar de un plumazo a 10.000 venezolanos a formarse en las mejores universidades del mundo. Se creó la llamada Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Y esas becas pues para los venezolanos seleccionados, que me consta pues eran bien seleccionados, en un gobierno posterior, en el gobierno siguiente, el de Luis Herrera, yo fui beneficiario pues de una de esas becas. Yo pude estudiar en los Estados Unidos, hacer mi primer posgrado, pues un máster en una excelente universidad en California, gracias a la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, y así fueron miles y miles de venezolanos a hacer estudios de pregrado, a formarse como ingenieros, como geólogos,
eh, en todas las áreas, como médico, y por supuesto en ciencias de la educación, en todo, pues en las artes. Es decir, los mejores estudiantes venezolanos eran seleccionados y enviados pues, a hacer carreras de pregrado o a hacer carreras de maestría y doctorado. Había algunos que tuvieron la buena suerte de sacar hasta un PhD en los Estados Unidos. De todos esos miles y miles de venezolanos cuyos estudios fueron financiados por esa riqueza petrolera venezolana, pues salió pues todo lo que conocemos hoy día, pues esas docenas y docenas de universidades públicas y privadas que hay en la Venezuela actual, y sobre todo el sector de posgrado, todo el segmento de posgrado. En ese entonces todavía no habían posgrados en Venezuela, eran muy pocos los posgrados que había. La inmensa mayoría de la gente no tenía ni siquiera una especialización. Pues posteriormente en Venezuela va a haber un avanzadísimo nivel de posgrado en todas las carreras gracias a ese programa pues, de Gran Mariscal de Ayacucho. Yo diría que ese fue el dinero mejor invertido, pues lo que se invierte en recursos humanos, lo que se invierte en formación de recursos humanos es el dinero pues mejor gastado. Pues. No se pone a buscar pues por qué Alemania es ese gran país que es, por qué Japón es ese gran país que es, por qué muchos países han salido del subdesarrollo, porque se han capacitado. Un famoso venezolano, el doctor Prieto, que decía siempre que no habían pueblos subdesarrollados, habían pueblos subcapacitados. Es decir, un país que no tenga una legión pues, de personas bien formadas no puede irle mal. Pues. Ahora, un país lleno de analfabetas, un país lleno de profesionales mediocres, un país lleno de gente que no tiene la menor formación laboral, ni siquiera pues para manejar una máquina, pues por supuesto nunca podrá llegar a acceder pues, a los niveles superiores de desarrollo. Pues bueno, ese fue uno de los grandes éxitos de Pérez, el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Y lo más importante viene ahora. En medio de ese furor, pues en medio de esa bonanza económica, en medio de ese crecimiento acelerado pues, de la economía, Pérez siempre insistía que iba a administrar la riqueza con criterio de escasez. Es decir, como si no tuviéramos plata, pues, como si viviéramos en una escasez. Ese era el lema. ¿No? Pero al final no lo cumplió. Al final los venezolanos le dijeron, usted administró más bien eso con escasez de criterio. Es decir, todo lo contrario. Pues, él ofreció administrar la abundancia con criterio de escasez. Pero los venezolanos le ripostaron, pues, usted más bien administró con escasez de criterio. Es decir, sin tanto a la loca. Pues. Además, la gente hacía chistes de eso, lo llamaban loco ven por eso. Porque habían tantas empresas que terminaban en ven. Por ejemplo, todas las empresas petroleras eran Maraven, Lagoven, Llanoven, Corpoven. Entonces la gente decía, bueno, falta es la Locoven. Un poco para burlarse del presidente. A Venezuela la compararon en ese entonces, pues la llamaron la Venezuela saudita, pues, la Venezuela de la abundancia. Incluso hasta se publicó un libro pues con la imagen de Pérez vestido como una especie de jeque árabe, ¿no? Para poco simbolizar eso de la Venezuela saudita. En realidad yo creo que no copiaron lo bueno de Arabia Saudita, copiaron lo peor. En resumidas cuentas, pues, Pérez entonces va a poder hacer dos cosas fundamentales. Nacionaliza el hierro, la industria de extracción y refinación del hierro, y nacionaliza la actividad petrolera. Esas dos medidas nacionalistas pues, le permiten al Estado venezolano hacerse dueño del 100% pues, de la producción, refinación y exportación de mineral de hierro. Y sobre todo eso le va a permitir a Venezuela entonces tener toda la materia prima disponible, o sea, el mineral de hierro de altísima calidad, de gran concentración, pues el hierro venezolano, va a ser la materia prima para ese desarrollo siderúrgico que se va a quintuplicar pues, en el proyecto ese de la Gran Venezuela allá en Guayana. Incluso van a aparecer un conjunto de siderúrgicas privadas también en esa época. Junto con esa nacionalización del hierro va a venir pues entonces la nacionalización del petróleo. Ese va a ser el punto central pues de ese gobierno de Pérez. Y
Pérez va a llamar pues, a todo el país a unirse detrás de esa gran meta. Se nombró una comisión muy amplia con los mejores especialistas venezolanos de todas las tendencias, expertos en materia petrolera, para que elaboraran el proyecto de ley. Ese proyecto se discutió y se debatió ampliamente en el Congreso y al final pues se aprobó por unanimidad. Es decir, todos los sectores políticos lo aprobaron. Sin embargo, en un artículo de la ley sí no hubo unanimidad, el famoso artículo 5. En ese artículo se estableció, por sugerencia pues, de un sector pues, de los que apoyaba el gobierno, se estableció pues, que si hubiese necesidad a futuro, se iban a permitir al Estado que se asociara a inversionistas privados para llevar adelante pues, proyectos específicos pues, en la actividad petrolera. Y eso pues no lo aceptaron algunos políticos pues, que lo cuestionaron. No solamente el doctor Caldera y otros grandes oradores de la época plantearon su desacuerdo y decían que no, que ese artículo 5 estaba de más, que eso era como dejarle la puerta abierta al regreso de las concesionarias y las multinacionales y qué tal y qué sé yo. Bueno, los que defendían ese proyecto decían que no, pues que simplemente era la manera pues de no cerrar todas las puertas, que si había necesidad y en todo caso, si se hacía un proyecto de asociación pues con un inversionista privado a futuro, se señalaba que todo eso lo tendría que aprobar el Congreso Nacional como un proyecto de interés nacional, tal como la Constitución lo ha establecido siempre. No se puede establecer un convenio internacional sin la aprobación del Congreso. Es decir, que en realidad no era peligroso, pues uno lo podía verlo así fríamente y si se planteaba de esa manera, pues eso era correcto, el famoso artículo 5. Y durante muchas décadas eso no se aplicó. Uno de los que incluso fue más duro cuestionando y criticando ese fulano artículo 5 fue el doctor Juan Pablo Pérez Alfonso, que era el gran experto petrolero, el llamado padre de la OPEP. Pérez Alfonso, que era algo así como el oráculo, el hombre que Acción Democrática y todo el país veía pues como el hombre que más conocía pues de ese mundo petrolero, estuvo en desacuerdo con ese fulano artículo 5. Y él le negó su voto, él le negó su apoyo pues a ese proyecto de ley y va incluso a señalar que esa era la llamó usando un término muy venezolano, él habló pues de una nacionalización chucuta, le llamó, esa fue la palabra que usó, chucuta. Chucuta significa en buen venezolano esos perros que se les corta la cola, porque es como decir chuto, ¿no? Corto, ¿no? Es decir, él quería dar a entender pues, que la nacionalización no era completa, pues, no era lo que él quería, pues, que definitivamente pues, el Estado tuviese siempre el control de la industria petrolera. A pesar de las objeciones de Pérez Alfonso y de otros expertos petroleros pues, que criticaron ese artículo 5, la ley se aprobó pues, en lo demás pues, de manera unánime, se promulgó y se echaron las bases pues, de lo que va a ser PDVSA. Se crea PDVSA como la empresa matriz, la empresa holding, como se le llama internacionalmente, una empresa pues que simplemente era la tenedora, la supervisora, la que controlaba las líneas maestras del negocio petrolero, pero no era una empresa operadora PDVSA. O sea, PDVSA era la empresa matriz, la gran corporación, pues, propiedad del Estado, por supuesto, exclusivamente. Esa empresa, pues, entonces, operaba a través de unas empresas, valga la redundancia, operadoras. Esas empresas operadoras eran las mismas empresas multinacionales que existían antiguamente. Las más pequeñas van a ser fusionadas en una corporación que se va a llamar Corpoven, la empresa, que era la antigua CBP, la antigua Corporación Venezolana de Petróleo, que era del Estado. A esa le adscriben las empresas más pequeñas, Corpoven. Otras que eran mucho más grandes, como el caso de la Shell, por ejemplo, se va a transformar en Maraven. Otras se van a llamar la antigua compañía Menegrande, la convierten en Meneven. Y la móvil se va a llamar Llanoven. Y así por el estilo. Todas terminaban en Ven. Bueno, ese conjunto de empresas, al principio eran muchas, las fueron a su vez fusionando. Ese proceso de fusión se continuó
y fueron al final quedando 3, 4 grandes empresas que básicamente pues tenían casi una especie de eh, especialización geográfica, pues. Eh, Maravén era la gran empresa pues del occidente, del Zulia. La otra pues tenía más presencia en el oriente, la otra más presencia pues en los llanos. Entonces se buscó pues ir racionalizando para abaratar costos. Una cosa interesante que hay que recordar es que cuando se empieza a operar pues la industria petrolera, pues entonces se hizo un convenio especial con las antiguas concesionarias para que sirvieran como asesores en esa transición, y se les pagó no solamente la indemnización pues por los años que les faltaban pues para vencerse las concesiones, sino que se les va a pagar por la asesoría en comercialización, por la ayuda pues en ese proceso de comercialización, porque a fin de cuentas la cartera de clientes la tenían en esas compañías, y gradualmente esa cartera de clientes había que irla ganando gradualmente pues, para la nueva administración de PDVSA. El otro problema era la tecnología, y la inmensa mayoría de los procesos tecnológicos eran propiedad de esas empresas multinacionales, aunque sus activos fueran nacionalizados en Venezuela o estatizados, pues esa tecnología seguía siendo de ellos, porque eran licencias internacionales. Entonces hubo que pagarle un royalty, una especie de compensación económica pues por el uso de esa tecnología, mientras Venezuela pues tenía su propia tecnología, que la va a ir desarrollando en un instituto tecnológico que va a crear el INTEBEP, el famoso INTEBEP. Uno de sus grandes logros fue la famosa orimulsión, la fórmula esa de la orimulsión, combustible que permitía manejar los crudos pesados de la faja del Orinoco. Bueno, en resumen, pues entonces Pérez va a tener pues esos dos grandes logros, ¿no? Y al final, pues entonces, Pérez va a tener un gobierno pues que se va a caracterizar por una altísima inflación, porque esa masiva inyección de capitales, ese aumento vertiginoso del empleo por el crecimiento de la economía, prácticamente se acabó el desempleo en Venezuela. No solamente no había desempleo de los venezolanos, sino que hubo que traer a miles de técnicos, profesionales y trabajadores calificados de otras partes de América Latina para los grandes desarrollos industriales, sobre todo en Guayana, pues el proyecto Guri, el proyecto de Sidor, el proyecto del aluminio, y eso pues fue una época de prosperidad, pero una época de prosperidad acompañada de inflación, de subida de precios. Y hasta ese momento los venezolanos no sabían lo que era la inflación. O sea, en Venezuela siempre había una gran estabilidad pues en los precios, pero ahora sí va a haber una subida de precios. Y junto con esa inflación va a venir también una masiva corrupción, algo que va a molestar, porque en la medida que hay demasiado dinero, se maneja demasiado dinero, por supuesto hay corrupción. Y eso va a ser, a fin de cuentas, lo que va a llevar, cuando venga la campaña electoral, un candidato pues que sale a retar pues al sucesor de Pérez. Ese candidato pues que defiende pues la Acción Democrática será Luis Piñerúa Ordaz, y por la oposición va a surgir Luis Herrera Campin. Luis Herrera Campin va a derrotar a Luis Piñerúa Ordaz. Fíjense qué paradoja, pues. Un gobierno exitoso, un gobierno de mucho crecimiento económico, un gobierno de hiperempleo, un gobierno pues que tenía prácticamente a los venezolanos acostumbrados a la abundancia, abundaba la comida, el dinero, el empleo, es decir, todo. Aparentemente era un gobierno pues que debían haber ratificado a los venezolanos. Pues no, los venezolanos votaron en contra de ese gobierno porque les molestó la inflación y la corrupción. Y eso se simbolizaba en un lema de campaña de Luis Herrera: ¿dónde están los reales? Es decir, ¿dónde están los reales? Era una manera de decir, bueno, sí, hay mucho dinero, pero ¿dónde están? Es decir, ¿quién tiene ese dinero? ¿Quién se ha beneficiado de ese dinero? Y Luis Herrera entonces gana las elecciones de una manera completa, derrota a Piñerúa y llega al poder por segunda vez un partido, el mismo partido Copey, pero encabezado pues por Luis Herrera Campin, quien será el presidente pues para el siguiente periodo. En otra charla pues hablaremos pues del siguiente periodo, el de Luis Herrera Campin.